Aleluya. Quiero que levantes tus manos y repitas después de mí. Repite después de mí. Cristo no es débil en mí. Cristo es poderoso en mí. Vamos una vez más. Cristo no es débil en mí. Cristo es poderoso en mí. ¿Lo crees de verdad? Muy bien, aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gracias, Señor. Nuestro Dios es bueno. Quiero que vayas conmigo al libro de Santiago, al capítulo 1. Santiago, capítulo 1, verso 22. Estamos hablando, ¿verdad?, de que Dios lo dijo. ¿Cuántos lo creen de verdad? Vamos a ver. Muy bien. Dios lo dijo y nosotros lo creemos. Santiago, capítulo 1, el verso 22. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque al considerarse a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gracias, Dios, por tu poderosa palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Mira, domingo tras domingo y culto tras culto, ustedes están oyendo palabra de Dios. Y, ¿verdad? Se supone que estemos escuchando los audios y repasando los mensajes y teniendo una vida de estudiar la palabra de Dios. Pero la pregunta que yo les hago es: ¿qué es lo que nosotros somos? ¿Somos solamente oidores o somos hacedores de la palabra? Porque domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, día tras día, nosotros debemos de estar siendo expuestos a la palabra. Pero no basta con oír la palabra. Hay que ser un hacedor de la palabra. Hay gente que solamente escucha lo que se predica, mas no practica lo que se predica. Hay gente que solamente oye o lee lo que está en la palabra de Dios, pero no actúa en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no hay fruto solamente en oír la palabra. Hay fruto cuando yo actúo en la palabra. ¿Sabes? Yo no puedo ser alguien que solamente viene a consumir. Hello. Yo voy a la iglesia, pero ¿cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cómo estás operando en lo que te enseñas? En lo que se te predica, en lo que estás leyendo. ¿Ustedes creen que Dios habla aquí? Que cada vez que se predica es la voz de Dios. Pues entonces hay que operar en lo que Dios está enseñando. Yo no solo puedo decir: ay, yo creo lo que se predica y me quedo de brazos cruzados. No, yo solamente oigo. Yo recuerdo, hubo una serie que yo les prediqué y yo les hablé del primer terreno. No sé si lo recuerdan. Les hablé del primer terreno. El primer terreno es aquel que oye la palabra pero no la entiende. Y viene el malo, ¿y qué hace? Y arrebata lo que ha sido sembrado. Y yo les hablé que era como yo, que yo entré a la clase de inglés. ¿Lo recuerdan? Sí, yo entré a la clase de inglés, pero no entendí ni papa. Yo no te puedo hablar inglés, pero yo entré a la clase de inglés. Yo te lo prometo, yo fui a la escuela, pero no aprendí inglés. Yo no puedo ser así con la palabra.
pastor, por lo menos estoy en la iglesia, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Porque yo sí entré a la clase. Ahí la maestra sabía que yo me estaba copiando en los exámenes. Ella lo sabía. Esa mujer, mi sifón, ¿te acuerdas de mi sifón? Esa mujer entraba hablando inglés. Y yo, ¿y qué dijo ella? Desde que entraba era hablando inglés. Yo, pero por lo menos habla español, explícame la vaina esta. Yo no entendía nada. Ella sabía cómo pasé la clase. Ella lo sabía. Pues yo no puedo ser así con la palabra. Ah, bueno, yo voy a la iglesia. No, yo tengo que ser alguien que acciona a lo que Dios me está diciendo. Si Él me está diciendo que yo tengo que amar, yo tengo que accionar a eso. Si Él me está diciendo que tengo que ser una persona que perdona, tengo que accionar a eso. No solamente un oidor olvidadizo. Repite conmigo, no hay fruto, solo por oír la palabra. La gente se emociona con la predicación. La gente se emociona. Qué poderoso mensaje. Qué bueno estuvo hoy. Pero hay que practicar. ¿Qué palabra nos dio Dios en el aniversario? ¿Se les olvidó ya? A ver, hay que accionar. Hay que accionar en lo que Dios habló. No solamente emocionarme. La emoción no es suficiente. Y yo entiendo que nos emocionemos. ¡Wow! Lo que Dios habló. ¡Wow! ¡Qué bueno estuvo el mensaje! ¡Wow! La presencia de Dios. Yo entiendo que nos emocionemos. Pero la emoción no produce el fruto de Dios. Tengo que ir más allá. No puedo conformarme, no soy un consumidor. Tienes que preguntarte, ¿soy efectivo en mi congregación? ¿Mi congregación puede contar conmigo? ¿Dios me está viendo crecer? ¿Estoy madurando en el espíritu? ¿Cuánto tiempo llevo en la iglesia? ¿Dónde están mis frutos? ¿Cómo estoy creciendo? ¿Cómo estoy madurando? ¿Tiene todavía el diablo lugar en mí? ¿O ya yo me convertí en un hombre y una mujer de Dios? Porque yo quiero que usted sepa, nosotros llevamos 3 años. Hay gente aquí que está desde el primer día. Pero no todos crecemos igual. Pero tenemos la misma palabra. Hemos visto el mismo mover de Dios. Hemos pasado por las mismas dificultades. Pero no todos hemos crecido igual. Y el problema es en cómo yo estoy recibiendo. El problema no es Dios. El problema es cómo yo estoy recibiendo la palabra. Y tú puedes irte de favor divino. Y te vas para la otra iglesia. Y te vas para la otra iglesia. Y te vas para la otra iglesia. El problema no son las sábanas, bro. El problema eres tú y tu actitud a la palabra de Dios. Yo tengo que ser responsable con la palabra de Dios. El lugar que tiene la palabra de Dios en mi vida es el lugar que tiene Dios en mi vida. Yo no puedo decir, de hecho Jesús dijo, si ustedes me quieren amar, guarden mi palabra. Si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra. ¿Lo dijo o no lo dijo? Él no dijo, tírenme un besito papá. Dejemos esas tonterías. Él dijo, si ustedes me aman, guarden mi palabra. Si me aman, guarden mi palabra. El problema no es otra gente. Soy yo que no recibo. Soy yo que no obedezco. Soy yo que no quiero tener un compromiso con Dios. Pero quiero su fruto. Dile que está a tu lado. Dios te está hablando hoy.
Hay palabra de Dios en el pueblo de Dios. Nosotros tenemos palabra de Dios. Nosotros recibimos una palabra buena y saludable. O eso intento yo darle a ustedes, ¿no? Por lo menos. ¿Cómo tú sales de aquí meditando en la palabra? No sé. Si estás ahí sentado pensando en el próximo plato de comida que te vas a comer, o estás pensando, wow, lo que Dios está hablando hoy, yo tengo que accionar en esto. Hoy juega LeBron James y hoy cambiaron a Lucas para los Lakers. Yo quiero que se termine porque yo quiero prepararme para ver el juego. ¿O estás pensando en la palabra de Dios? Esa es decisión tuya. El pastor está predicando y tú estás pensando en el problema que tú tienes en vez de estar pensando en la palabra de Dios. Hay resultado en meditar en la palabra de Dios. El único resultado que tú tendrás meditando en las cosas vanas se llama muerte. El que siembra para la carne cosechará muerte, cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu cosechará vida y paz, dice la palabra de Dios. Esa es decisión tuya. No es decisión del pastor, no es decisión del hermano que está al lado tuyo. No es decisión del problema, que tú le des tu cabeza al problema. En vez de dárselo a la palabra de Dios, no es decisión del problema, es decisión tuya. Tú puedes tener el problema, pero ser alguien maduro en la palabra de Dios y decidir darle tu mente a la palabra de Dios, y verás como Dios pelea por ti tu lucha. Pero mientras tú sigas dándole tu mente a los problemas, lo único que tendrás es depresión, ansiedad y falta de sueño. Mientras le des tu cabeza a los problemas, vas a tener muerte. Pero cuando le das tu mente a la palabra de Dios, ella te dará resultado, ella te dará solución, ella te dará una salida. Eso te va a hacer fructífero, eso te va a hacer fuerte. Tú decides que vas a ser o un oidor o un hacedor de la palabra. ¿Te das cuenta que hay gente que vive en el culto y solamente saliendo del culto ya no sabe lo que se predicó? Se acaba el culto, nos saludamos, nos damos la mano, nos damos el abrazo de la paz y cerramos el local. ¿Y qué? Ay, yo no me acuerdo qué fue lo que se habló. Mira, yo tuve un sueño que yo estaba predicando en el trabajo de Naya anoche. Y yo llegué a predicar al lugar. Recuerdo, lo único que yo me acuerdo es que estaba Naya y estaba ella. Es lo único que yo me acuerdo del sueño. Ese fue el primer sueño. Y estaba hablando con ella porque había un palo de espuma rosa. Y yo decía a Yurema, ¿quiere espuma rosa? Yo decía, dame espuma rosa. Y yo le di una espuma rosa a Yurema. Cuando llegó el momento de predicar, y de momento el sueño, estábamos hablando de lo que pasó. Y yo decía, yo les voy a decir la verdad. Yo no sé qué yo prediqué. No tengo recuerdo de lo que ocurrió. Y ¿cómo tú no te acuerdas? Eso estuvo poderoso. Eso fue, Dios revolcó el trabajo, me decían ellas. Y yo, pues yo no me acuerdo. Yo sé que yo llegué, me comí la espuma rosa y no me acuerdo de lo que prediqué. No me acuerdo de absolutamente nada más. Pues pastor, eso estuvo poderoso. Pero yo no puedo ser así aquí. Yo no me acuerdo de lo que predicó el pastor. Yo sé que estuvo poderoso. ¿Y cómo vives? Yo sé que estuvo bueno. Ese predicador cierra los ojos y eso es una cosa. ¿Y de qué habla? Yo no sé, tú tienes que estar allí. No. Tú tienes que tener la palabra dentro. Dentro de ti. Que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Dentro. Mira, quiero que vayas a Romanos 10, 16. 10, 16. Cuando lo encuentre me dice amén. Romanos 10, 16. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia,
Porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje ha sido difundido por toda la tierra y su palabra por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontrarán personas que no me buscaban. Me mostraré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. ¿Qué lecturota esta? Siempre sacamos esto: la fe viene por el oír y por el oír la buena palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo hace una pregunta después de eso: ¿acaso no escuchó todo el mundo? Y responde: claro que sí. Israel escuchó, y Pablo dice: sí. El mensaje llegó a Israel, llegó a todo el mundo, dice. Todo el mundo lo oyó. ¿Todo el mundo creyó? No. Pero todo el mundo, ¿qué hizo? ¿Oyó? No todo el mundo creyó, pero todos oyeron. ¿Ves que no basta con oír? ¿Todos tenían el mensaje de Dios? Sí. ¿Todos creyeron? No. Pero todos lo tenían. A mí me encanta esto porque Israel escuchó el mensaje y fue solamente un oidor del mensaje. Nunca fue hacedor del mensaje. Israel, escuchando el mensaje, se rebeló contra Dios. Oyendo la palabra, se rebelaron. Oyendo el mensaje, decidieron ignorar a Dios. Oye, la palabra de Israel era directamente de la boca de Dios. Y como quiera se rebelaron. ¿Sabes? No importa quién sea quien te predique. Si tú no tienes un corazón para Dios, serás rebelde. Israel lo oyó de parte de Moisés, de parte de Isaías, de parte de Jeremías, de parte de todos los profetas. Y dice la palabra de Dios que ellos mataban a los profetas. No basta con oír. Yo tengo que comenzar a caminar en lo que Dios habla para mi vida. ¿Cuántas veces has oído que Dios te quiere sano? Pregúntate por qué no has sanado. ¿Cuántas veces has oído que si buscas el reino de Dios y su justicia, Dios te prospera? Pregúntate por qué no has prosperado. Y te vas a dar cuenta que la responsabilidad no está en Dios. Es que tú estás oyendo, pero no estás accionando. Tú conoces lo que dice la Biblia, pero no practicas lo que dice la Biblia. Y son dos vainas distintas. El mundo está lleno de gente que se sabe versos bíblicos, de deambulantes que se saben versos bíblicos. Pero una cosa es saber lo que dice ahí y otra cosa es practicar lo que dice ahí. Pastor, hoy tú estás rebelde hoy. No. Es que nosotros necesitamos tomar decisiones para nuestra vida. Voy a seguir siendo alguien que solo escucha. Y archivando. Tienes una memoria interna, muchacho. ¿Cuándo vas a practicar?
Tienen la palabra de Dios compitiendo con dolor, con odio, con celos, con envidia, en vez de ponerte a practicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no funciona la Biblia para mí? Porque no le das lugar. ¿Por qué si Dios lo dijo no veo lo que Dios dice? Porque no le das lugar. Y necesitamos oír a Dios con oídos de gente adulta, de gente responsable. Tengo que oír a Dios con oído de alguien que va a decir, espérate, yo no puedo seguir siendo un niño. Yo tengo que madurar. Tengo que crecer. Tengo que obedecer. Porque Israel, promesa tenía Israel. Esa tierra donde Dios quería llevar al pueblo de Dios. ¡Wow! Y Dios envía a los espías y le dice a los espías, vayan y vean para que ustedes vean que lo que yo he dicho es verdadero. Vayan. Y cuando Israel llegó para atrás, llegaron diciendo lo que Dios dijo es de verdad. Mira, aquí están sus frutos. Y traían un racimo de uva que lo tenían que cargar entre dos. Pero como quiera se rebelaron. Como aunque vieron que lo que Dios dijo era verdadero, decidieron rebelarse. Porque es que no basta con oír. Yo tengo 40 años en el evangelio. ¿Y dónde están tus frutos? Yo nací, tú escuchas a la gente, yo nací en el evangelio. Y yo digo, bueno, yo nací en el infierno. Hasta los 20 años en el infierno. Que llegó Cristo a mi vida a la edad de 20 años. Yo le digo a esa gente, tú naciste en el evangelio, ¿tú aceptaste a Jesús, sí o no? Porque eso de que yo nací en el evangelio, tú lo que me estás diciendo es que desde pequeño te llevaban a la iglesia, pero tú le diste tu vida a Jesús. Son dos cosas distintas. Ir a la iglesia porque mami y papi me llevan desde pequeño a que yo me encontré con el dueño de la iglesia. Porque nacer en el evangelio nacemos todos. Todos nacemos del evangelio. A la edad que lleguemos, nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Eso de que mi papá, como yo me convertí, lo que mi papá me decía es, yo fui cristiano primero que tú. Mi papá era de eso. Él siempre fue primero que cualquiera. Que ya no jugué pelota, yo jugué pelota primero que ustedes. Y allí se metió a dirigente a hacer ridiculeces. Y yo, Dios mío, llévatelo, Señor. Es una cosa seria. Uno quería hacer algo, él fue eso primero que nosotros. Y cuando yo me convertí, yo fui cristiano primero que tú. Y llegó el día que yo le tuve que decir, tú fuiste cristiano primero que yo, pero ahora mismo no eres nada. Y si viene Cristo ahora mismo, tú te mueres, te vas al infierno. Llegó el momento que tuve que decírselo. Porque es que la gente piensa, hey, yo llevo 50, yo llevo 30, yo llevo... ¿Y tu vida dónde está delante de Dios? ¿Dónde está lo que dice que tú le perteneces a Dios? El tiempo. Tiempo tienen los presos en la federal. Hay gente que hace tiempo en la cárcel y hay gente que hace tiempo en la iglesia. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde está tu madurez espiritual? ¿Dónde está lo que Dios te ha prometido? Háblame, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus finanzas? ¿De quiénes son tus hijos? ¿Sabes? Yo tengo que tomar la palabra y decirle, esto es mío. Esto me pertenece a mí. Y voy a cubrir mi casa, mis hijos, mi matrimonio con la palabra de Dios. Yo no voy a dejar que el diablo se robe mi matrimonio. No, bonito, pastor, y pensando en el divorcio. ¿Qué? Yo no voy a venir a la iglesia de Dios y luego voy a vivir como se me da la gana.
Yo tengo una palabra que se ha metido en mi corazón. Tengo un Dios que lo ha hecho mi Señor y mi Rey. Hello. Y perdóname que yo te esté hablando así, pero Dios necesita que tú entiendas que tienes que tomar la palabra y vivir por ella. Esto no es para sentir bonito. Tú no vienes aquí para sentir bonito. Eso es allá en la high con la muchacha esa que tú veías la gloria de Dios. Ahora hay que accionar. Hay que ver la palabra de Dios y decir, tengo que almorzarme la palabra, tengo que comer la palabra, tengo que respirar la palabra, tengo que andar por la palabra, tengo que obedecer al Espíritu Santo. Porque de lo contrario eres solo un oidor olvidadizo que te miras al espejo y cuando te volteas diga, Dios, ¿de qué color eran mis ojos? ¿Me peiné o no me peiné? Como yo me eché perfume, yo sé que yo me eché perfume. A la media hora dije, yo me eché perfume. Por si acaso, me eché perfume. No podemos ser así. Me imagino las veces que yo salgo de casa y esta me dice, mira para atrás porque yo no sé si yo me eché desodorante. Y yo, pero ¿cómo va a ser que tú no sabes que te echaste desodorante? Es que como es lo último que hago, no estoy segura. No, yo tengo que estar seguro. Tengo la palabra adentro. Repita conmigo, voy a crecer en la palabra. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo sé que yo soy un hacedor de la palabra? Mira, número 1, tú lo sabes porque estás enfocado en la palabra. La palabra dice, nunca aparta tus ojos de la palabra. Entiendes la palabra. ¿Sabes? Estás enfocado en ella. No estás enfocado en la crisis. Estás enfocado en la palabra. Sabe que estás caminando en ella, que eres hacedor, porque ella es tu enfoque. Ella es tu blanco. ¿Qué es lo que dice ahí? Pues en eso me enfoco. La Biblia dice que esta carrera se corre con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cómo tú pones los ojos en Jesús si no es poniendo tus ojos en lo que Él habló? Los ojos en la palabra. Sabes que eres un hacedor porque estás echando raíces en la palabra. ¿Sabes que hay gente que echa raíces en la depresión? Cada vez la depresión es más fuerte, la ansiedad es más fuerte, la falta de insomnio es más fuerte. Porque están echando raíces en eso. Pero tú sabes que eres un hacedor porque estás echando raíces ¿en dónde? En la palabra de Dios. Estás creciendo en ella. Vas entendiéndola, vas madurando en ella. Es un deleite, ya no es un pesar leer la Biblia. Es un deleite para ti leer la palabra de Dios. Vas echando un sistema de raíces que te sostienen. Sin raíces nadie va a ser sostenido. No hay un árbol que se mantenga de pie sin raíces. No hay una casa que se mantenga de pie sin fundamento. Hello. ¿Recuerdan la historia? Esto lo contó el pastor Enrique, del el hombre que tenía grietas en su techo. Y él contrató a un profesional para que le arreglara las grietas. Y arreglaron esas grietas y volvieron otra vez y se agrietó el techo. Vuelve y contrata y las grietas otra vez. Hasta que se molestó y contrató un experto. Y el experto fue, miró el techo, miró la casa, miraba el techo
y miró la casa. Y el experto le dijo al dueño de la casa: tú tienes un problema de grietas. Y el tipo le dice: pero no, ¿y qué es lo que tengo en el techo? Tú lo que tienes es un problema de fundamento. Si yo te arreglo las grietas, se va a volver a agrietar porque tu fundamento se está moviendo. Y mientras el fundamento se mueva, se te va a agrietar el techo. Pues nadie va a ser sólido sin un buen fundamento. La vida de los hombres están llenas de grietas por falta de fundamento. Adulterio es falta de fundamento. Brujería es falta de fundamento. La hechicería, toda esa gente, lo que les falta es fundamento. No tienen un buen fundamento, no tienen la verdad. Pleitos, enojos, iras en el corazón, faltas de fundamento, de meter la palabra de Dios en su corazón y tener un buen cimiento que te haga crecer. No hay nada más estéril que el odio. Ahí estoy yo agitado con Alberto. Odio a Alberto con todo mi corazón. Y Alberto disfrutándose la vida y yo odiándole. ¿Qué cosa más tonta esta? Alberto de vacaciones, se van estos días de vacaciones de aniversario. Y yo acá agitado. Eso es estéril. Falta de fundamento. No hay nada más libertador que el perdón y que amar como Cristo nos amó. No me digas que es más fácil odiar que amar. Hecho, no. Sabes que estás creciendo porque ves el fruto de la palabra en tu vida. Tú dices: en verdad que Dios me cambió. Porque si tú me hubieses dicho eso, ¿cuánto has dicho eso alguna vez? Tú me hubieses dicho eso hace tantos años atrás. Yo miro mi vida y yo digo: wow, yo me convertí y yo vengo de ser lo más antipático del mundo. Vengo de ser lo más orgulloso. Tengo otra palabra en mi cabeza, pero por respeto no la voy a decir. Tacho, era un problema serio. Hablaba malo todos los días, era un peleón. Y luego cuando comencé a cantar y salir en la televisión, mira, no había quien me mirara, muchacho. Era todo un lío, era todo un lío. Y cuando yo miro para atrás, mira, para yo andar en chancleta, y ahora a mí me encanta ir al supermercado en chancleta. Y ¿tú te vas con esa chancleta, Pecono? Y yo: sí. Esas chancletas metedeo, yo no me ponía eso ni jugando. Eso que dice Puerto Rico, eso era una ofensa. Entonces yo salí en la televisión, yo cantaba reggaetón, fíjate de eso. Era una ofensa, pero ahora, chacho, ahora me tienen que quitar, ahora yo me las tira debajo del matre. Y yo: Mara, ¿dónde están mis chancletas? Deja de patearme la chancleta debajo de la cama. Deshogándome, ¿ves? Ay, Dios mío. Y yo miro mi vida y yo digo: Señor, gracias. El odio que había en mi corazón. El odio. Yo escucho las canciones que yo cantaba y yo decía que yo tenía tanto odio que congelaba el mismo infierno. Y tú no tenías idea de las cosas que yo tenía escritas. Y yo digo: Señor, gracias. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Yo tuve que aceptar el reto de la palabra. Tenía tanto dolor en mi corazón, tantas heridas en mi corazón, que la primera vez que Dios tocó mi corazón, yo sentí que mi corazón se rodeó de espinas. Yo cuento esto y la gente piensa que yo estoy mintiendo. Literalmente estoy en la casona, en la casa de retiro de Padre Nuestro en Toalta, le decían la casona. Y cuando hicieron el llamado, pasaron varias cosas por las cuales yo pasé al frente, pero yo no pasé al frente por el llamado, yo pasé porque estaba asustado, porque estaba escuchando voces. Y había una voz llamándome y yo lo que hice fue correr. Y la voz me estaba llamando y yo no veía a quién me llamaba, así que yo corrí, pero corrí para el frente.
Y ahí caí al frente y tenía a mi tía, Titi Jacinta, y Titi Jacinta, ¿te acuerdas de Titi Jacinta? No sé, Daniel, ¿te acuerdas de Titi Jacinta? Titi Jacinta me decía, cada vez que tú vayas a orar, ella era evangélica, cada vez que tú vayas a orar, levanta las manos. Y yo caí al frente y me acordé de mi tía, cada vez que vaya a orar, levanta las manos. Y ¡pum!, levanté mis manos. Y ahí el predicador dijo, el que quiere oración, levante las manos. ¿Qué me importaba a mí la oración? Yo que estaba asustado porque me estaba hablando alguien que yo no veía. Así que vino un hermano y puso su mano sobre mi cabeza y me tocó, puso su mano sobre mi cabeza y mi corazón se rodeó de espinas. Prrrrum. Y esas espinas estaban hincando mi corazón. Ese era el dolor que había en mí. Y yo sentí que una mano entró en mi pecho y comenzó a romper las espinas. Y yo oía cada vez que se rompía eso. ¡Pa! 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 Pero eso no bastó, yo tuve que tomar una decisión. Porque Dios te puede manifestar, pero si tú no decides por Él. Yo, Señor, yo quiero tu palabra. Yo te quiero a ti. Te amo a ti, te quiero a ti. Desde ese día comencé una relación con el Dios que yo no conocía. Y tuve que comenzar a leer la Biblia por eso mismo, porque no lo conocía. Y me volví un hambriento de la palabra de Dios porque entendí que como único lo iba a conocer era entendiendo la palabra. Por eso yo no entiendo a muchos creyentes hoy que se convierten y no quieren leer, no quieren hacer nada. Estos no han tenido un encuentro con el mismo que yo tuve un encuentro. No puedo creer que gente diga, tuve un encuentro, una manifestación de Dios y no sientan hambre por Él, deseo de Él. Yo digo, nada. Tú tuviste una parada de pelo como si te tuviese parado un muerto al lado, pero Dios, nada. Que se cuenta con Dios nunca es el mismo. Nunca es el mismo. Pastor, tú estás hablando cosas fuertes. Te estoy hablando de lo que yo viví. Y yo sé que si tú tienes una manifestación de Dios, tu vida no es igual. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo sabes, pastor? ¿Porque lo viste en YouTube? No, porque lo viví. Porque recuerdo salir de mi cuarto corriendo. Ahí está mi hermana. Ella te puede hablar, salir de mi cuarto corriendo. Naya, que es una credencial. Una credencial es un ID, cante bruto. Y ella me dice bruto, pero ella no sabe que en mi cuarto se me metió un tipo a decirme que desde ahora en adelante tu alma es una credencial. Y yo, ¿qué? Que desde ahora en adelante tu alma sea una credencial. Y cuando abrí los ojos no había nadie, así que salí corriendo. Y me la encontré. ¿Qué es una credencial? Un ID, cante bruto, una identificación. Tú eres un bruto. Y yo viré para atrás para el cuarto. Y que desde ahora en adelante mi alma sea una credencial. Tuve una manifestación de Dios en mi cuarto y lo que hice fue salir corriendo. Tú no te encontraste con Dios. Si no te cambió, tú no te encontraste con Dios. Deja eso. Chacho, mira, nosotros necesitamos tomar esto en serio. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es sin igual. Y te está hablando un nene de 20 años. De 20 años viendo esas manifestaciones de Dios en mi cuarto. 20 años sin saber quién rayo es Dios. Sin conocerlo, sin saber. Porque lo más de que yo iba a la iglesia era el catolicismo. Y eso era párate, siéntate. Oremos por mi culpa. Párate, siéntate, abre la boca, toma la Eucaristía, siéntate. Cuando Dios se me manifiesta, yo digo, ¿y qué es esto? Salí corriendo. Pero eso no bastó. Tuve que someterme a la palabra. Si no me someto a la palabra, aún con lo que he vivido de Dios, no estuviese aquí. No estuviese aquí. Por eso tuve que la gente habla lengua, salta, profetiza y de momento están apartados. Porque es que eso no basta. Hay que someterse a la palabra. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Ve el libro de Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Están recibiendo algo hoy? Lucas 6, 46. Amén. Mira lo que dice la
la palabra de Dios. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Uy, qué pregunta terrible. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa y cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Qué no pudo hacer? Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Repite conmigo, escuchar y hacer. No solo oír, escuchar y hacer. Escuchar y hacer. Aleluya. Hay gente que solamente escucha y no hace. Hay gente que hace lo que no está viendo de Dios, pero pues ellos lo quieren hacer. Pero lo único que trae resultado es escuchar y hacer. Escuchar y hacer. El hombre construyó sobre roca porque escuchó y hizo. Punto. Practicó, obedeció. Y eso le dio ¿qué? Un fundamento. No solamente oyó, sino que hizo. Tú no deberías de hacer nada que no hayas oído de Dios. Nada. Nosotros deberíamos de oír y caminar en lo que escuchamos. ¿Por qué tú haces lo que haces? Bueno, porque es lo que quiero. Busca la guianza de Dios. Busca la dirección de Dios. Y verás cómo te tiene buenos resultados. Escuchar y hacer. Mira, quien es hacedor construye su casa sobre fundamento firme. Es inamovible el que es hacedor. Si tú te vuelves un hacedor de la palabra, tú serás inamovible. Va a venir el viento, va a venir la tormenta, va a venir lo que venga y tú vas a permanecer firme. Por tu fundamento. Porque tu fundamento no eres tú. Porque tu fundamento no son tus emociones. Porque tu fundamento no es tu sueldo. Tu fundamento es la palabra de Dios. Mira, una vez un surfista que se perdió. Y lo estuvieron 2 días buscándolo y al segundo día fue que lo encontraron. Y lo encontraron agarrado de una roca. Cuando lo rescatan, que le preguntan, ¿cómo tú pudiste estar agarrado de esas piedras sin poder moverte? Y el surfista responde, bueno, yo sí me movía. Cada vez que venía el mar y las olas, yo me movía de un lado a otro. Pero de la roca que yo me agarré, esa roca no se movió. Eso es lo que hace ser un hacedor de la palabra. Va a venir el viento, va a venir la tempestad, pero tu roca no se va a mover. Tu roca va a permanecer firme. Y tu casa va a quedar intacta porque estás construyendo sobre roca. No estás construyendo sobre lo que tú piensas y lo que tú crees. Estás construyendo sobre roca. Esa es otra cosa. No leas la palabra de Dios para que ella diga lo que tú quieras que ella diga. Lee la palabra de Dios para que ella diga lo que ella dice. Porque hay gente experta leyendo la palabra de Dios y manipulándola. No.
Léela para que ella hable lo que ella está hablando. Quien es hacedor de la palabra es inamovible. Aleluya. Quien es hacedor de la palabra tiene sabiduría. Cuando tú lees la lectura de Lucas en el libro de Mateo, dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente. Hay prudencia, hay sabiduría en obedecer la palabra de Dios. Quien no me escucha, dice Jesús en Mateo, es un necio. Escuchar la voz de Dios y hacer lo que se te da la gana es neciedad. Dice el proverbio: el necio de su propia voluntad arruina su vida y luego se enoja contra Dios. Hay prudencia, hay sabiduría en guardar la palabra. El Salmo capítulo 1 dice que el que guarda la palabra y lo obedece crece como un árbol plantado a la orilla del río, que su follaje es siempre verde y que da fruto a su tiempo. Tú guardas la palabra de Dios y estás tomando de ese alimento y vas a producir el fruto que Dios quiere que tú produzcas. Vas a producir el fruto de la palabra. Pero si tú no oyes la voz de Dios, no obedeces la voz de Dios, hello, ¿de quién vas a producir? Hay sabiduría, hay firmeza. Nadie puede moverte. Cuando estás en la palabra de Dios, Dios le dice a Josué: mira, no te apartes del libro de la ley. Guárdala el libro de la ley, porque así harás prosperar tus caminos, para que todo lo que tú hagas te salga bien. Josué 1, versículo 7 al 8. Si tú guardas la ley, Josué, todo lo que tú hagas te saldrá bien. Vas a prosperar. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Esfuérzate y sé valiente en guardar el libro. Es lo que escribió Moisés. Esfuérzate en eso. Y es la voz de Dios para ti hoy, favor divino. Esfuérzate, sé valiente en guardar la palabra de Dios. Vas a tener la tentación de tus propias decisiones, pero detente. Busca la sabiduría de Dios. Busca la palabra de Dios. Busca lo que Dios dice de ti. Señor, ¿qué hago con mi matrimonio? Porque es que no puedo con este picapiedra. No puedo con esta mujer. ¿Qué hago? Busca la palabra. Busca la sabiduría. No tomes tu decisión. No tomes tu decisión. Busca la voz de Dios. ¿Qué hago con el trabajo? ¿Qué hago con el negocio? ¿Qué hago con mi salud? ¿Qué hago, Señor? Y Dios te dice: escúchame, obedéceme, camina conmigo. Yo se lo he dicho 1000 veces y hoy se lo digo 1001 vez más. ¿Qué piensa Dios de los medicamentos que tú bebes? ¿Le has preguntado a Dios qué piensa de la medicina que tú le estás metiendo al templo de Dios? Es que el médico dijo que me la bebiera. ¿Y Dios qué te dijo? ¿Qué te dijo Dios de ese medicamento? ¿Qué te dijo a Dios de eso? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué te dice Dios de tu trabajo? ¿Qué te dice Dios de tus finanzas? ¿Qué estás haciendo con tus finanzas? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios dice? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Busca la sabiduría de Dios. Es que esté falto de sabiduría, que le pida a Dios, porque Dios da con agrado y sin hacerse rogar. Pregúntale a tu rey, pregúntale a tu Señor, pregúntale: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y Él te va a iluminar. Y luego obedece. Es que yo le pregunté y la solución que me dio no me gustó. Ah, bueno. Obedece. Obedece la palabra de Dios.
Camina en lo que Dios habló para tu vida. Si Dios lo dijo, yo lo creo. La única razón por la cual yo estoy buscando un lugar para irme de aquí es porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. Es hora de ensanchar, es hora de salir de aquí. Pues por ahí estamos buscando ver para dónde Dios nos lleva. Señor, muéstrame. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Para dónde es que vamos? Muéstrame, Señor. Trae la gente, trae aquello, haz lo otro. Muéstrate, Señor, muéstrame. Muéstrame. ¿Para dónde es que? Cuando Dios me habló de iglesia, yo quería un local que estaba cruzando la luz de mi casa. Yo, Señor, el local cruzando la luz. No tengo ni hasta a pie me puedo ir, Señor. Cerquita ahí la tengo, Padre. El Señor me dijo, no, vas para Bayamón. Y yo, hoy paso por ese local hoy es un dispensario de cannabis. Y yo paso por ahí y le digo, me lo hubieses dado a mí, para eso me lo hubieses dado a mí. Pero no, vas para Bayamón. Yo quería lo cómodo. Hacho, ahí cruzó la calle y ¡boom! Estaba en casa. Pero lo más seguro no tuviese a Priscila, no tuviese a Verónica, no tuviese a Naida. Dios sabe lo que hace. Yo estoy pensando en mi comodidad. Pero Dios dice, no, mi hijo, no vas para ahí, vas para Bayamón. Porque en Bayamón hay gente que me necesita, vas para allá. Para allá abajo es que va. Naya y Alberto vienen de Trujillo Alto. Dios sabe lo que hace. Dios no es loco. Él sabe lo que está haciendo. Él lo sabe. Obedece su instrucción. Obedece su palabra. Vuélvete un hacedor de ella. Vuélvete un hacedor de ella. Y verás fruto. Verás fruto. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Doy gracias porque tú eres un gran Dios. Tú eres bueno y tu palabra no falla. Hay tantos ejemplos que yo pudiera hablar hoy de gente que te obedeció y vio el fruto. Pero yo te pido, Padre mío, Dios, que cada uno de mis hermanos pueda ver el fruto de tu palabra. Que ellos puedan caminar en obediencia y puedan ver lo que tú tienes para ellos, Señor. Padre amado, Dios, que no seamos oidores, olvidadizos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que podamos caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a lo que tú has planeado para nuestras vidas. Te doy gracias por eso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey, aleluya.